que conforman el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces aquí tengo esta imagen que me está mostrando el cerebro. Allá está un título que nos dice cara lateral. Entonces, el cerebro, ¿qué vamos a ubicar? Vamos a ubicar en su superficie sus caras. Entonces tiene una cara lateral, que es esa que estoy viendo ahí. Si yo miro del lado interno, o sea, por debajo de esto habrá una cara media o medial, y aquí abajo, si yo lo miro por aquí abajo, habrá una cara inferior. Entonces vamos a ubicarnos en los componentes que tiene el cerebro. ¿Cómo yo lo voy a determinar? Por dos grandes, ustedes ven aquí estas depresiones, ¿sí lo ven? Estas depresiones se llaman fisuras o surcos. Entonces, ¿qué veo yo en la cara externa del cerebro? Fisuras o surcos. Como si una persona se corta la piel. ¿Qué le queda ahí? Una cicatriz. Entonces, la cicatriz que ve ahí se llama fisura o surco. Para yo poder establecer cómo está ubicado el cerebro, me ubico por dos fisuras que son importantísimas. Entonces, vamos a mirar que las más importantes son esta que tengo aquí, vean que se las estoy mostrando, y esta otra que tengo aquí. ¿Ok? Por estas dos fisuras que están ahí, yo me voy a empezar a orientar. Entonces tengo primero esa fisura que está ahí, que es la que le acabo de mostrar ahora, que se llama la fisura de Rolando o fisura central. Entonces mire, fisura central o fisura de Rolando. Si yo soy atento, de la fisura de Rolando me queda esta parte que es parte anterior, y de la fisura de Rolando hacia acá me queda esta parte que es parte posterior. Entonces digo, la fisura de Rolando divide a la cara externa o lateral del cerebro en una parte anterior y en una parte posterior. ¿Ok? Bueno, ya identifico lo que es anterior y lo que es posterior. Me voy ahora con la otra fisura que yo les mencioné, que se llama la fisura de ¿quién? Del cirpio. Muy bien. Entonces, la fisura del cirpio sigue este trayecto, que prácticamente tiene como un trayecto horizontal. Tiende a ser horizontal la de cirpio. La de Rolando tiende a ser como vertical. ¿Ok? Entonces, tengo que la fisura de cirpio me divide a la cara lateral en una parte superior y en una parte inferior. Entonces, ¿cómo he dividido yo el cerebro? Según las fisuras de cirpio y de Rolando. Según la fisura de Rolando lo divido en parte anterior y en parte posterior. Según la fisura de cirpio, que es esta que tengo aquí, me lo divide en parte superior y en parte inferior. Este concepto de Rolando y cirpio me sirve ahora para determinar unas regiones del cerebro. Entonces, digo que la región que está ubicada por delante de Rolando, esto que está aquí, corresponde al polo frontal. Polo frontal. Lo que está por detrás de Rolando se llama polo occipital. Polo frontal, polo occipital. Ahora digo, lo que está por encima de cirpio, que más o menos esta parte media, o sea, si yo tomo de aquí hacia acá y tomo de aquí hacia acá, me queda esta parte media. Parietal. Entonces esta parte media superior me corresponde al polo parietal. Y me queda lo que está localizado por debajo, que será el polo temporal. Entonces, ¿cuántos polos yo le he sacado a la cara lateral del hemisferio cerebral? Según Silvio Rolando, 4. Un polo frontal, un polo occipital, un polo parietal y un polo temporal. Ahora vamos, no lo vamos a llamar polo, sino lóbulo. Entonces le vamos a eso que yo le dije polo o extremidad, le voy a llamar lóbulo, ¿no? No le voy a decir ya polo, sino que digo lóbulo frontal. En vez de decir polo, digo lóbulo frontal,
lóbulo occipital, aquí está el lóbulo parietal y aquí está el lóbulo temporal. ¿Cuántos lóbulos hasta ahí llevo? 4. Resulta que son 5. Posteriormente hablaremos del otro. Generalizando, digo que el polo occipital, ahí encontraré yo, generalizando, todo lo que está relacionado con el componente visual. O sea, la sensación visual en el cerebro es captada por el polo occipital. Ok. La sensación auditiva es captada en el lóbulo temporal. La sensación auditiva, lo que yo oigo, es captado a nivel de el lóbulo temporal. Y aquí en el lóbulo parietal hay dos cosas: el componente motor, o sea, el que está relacionado con el movimiento del cuerpo, y el componente de las sensaciones. Entonces, yo en el lóbulo parietal encontraré parte del componente motor y parte del componente ¿qué? Sensorial o sensitivo. Cuando yo digo sensitivo, la palabra, bueno, ¿qué entienden ustedes por anestesia? Sin sentir. Eso creo que todo el mundo ha escuchado anestesia, ¿verdad? ¿Para qué sirve una anestesia? Para no sentir dolor. Cuando le van a hacer un procedimiento quirúrgico donde van a incidir la piel para que no duela. Entonces, cuando yo digo la palabra son, S-O-M, la palabra son quiere decir soma. Ya, la palabra son. Nosotros o ustedes en psicología van a hablar de la palabra, esta palabra que se llama. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir la palabra estesia? Ay, gordo, ¿no estás escribiendo? Estesia quiere decir sensibilidad. Si yo digo anestesia, ¿qué estoy diciendo yo? Que donde he colocado la sustancia química, ahí ya la persona lo siente. Si yo digo hipoestesia, que es que la persona le disminuye la siente, pero poquito. Y si yo digo hiperestesia, que a la persona medio la tocan y le duele demasiado. Me hago entender. Usted, por ejemplo, si usted se corta en este sitio 24 horas después de sufrir la herida, a usted lo tocan ahí y usted, eso ahí está que le duele demasiado. Eso es una hiperestesia. Si usted le sacan una muela y usted ni le tocan o medio le tocan en el sitio donde sacaron la muela, a usted le duele demasiado. Eso se llama hiperestesia. Pero si yo le inyecto un anestésico ahí y le traigo la muela, a usted no le duele nada. Entonces, cuando la palabra son viene de la palabra soma. Soma. ¿Y soma qué quiere decir? Cuerpo. Entonces, cuando yo digo el área sonestésica, ¿a qué me estoy refiriendo? A la parte del cuerpo, ahí se encuentra la parte del cuerpo que recoge el dolor. O ahí se encuentra el sitio del dolor de todo el cuerpo. Si a mí me chuzan el dedo pulgar, en esta zona que tengo aquí, específicamente encontraré el sitio donde se representa el dolor de ese dedo. ¿Me hago entender? Entonces, por esa zona se llama sonestesia, sensitiva o sonestésica, haciendo alusión a esos componentes. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta este componente, vamos ahora a definir otras circunvoluciones que son secundarias. Entonces, ¿cuáles son las dos circunvoluciones primarias? La central o de Rolando y la de Silvio, ¿ya? Y la inferior o de Silvio, que me divide en polo frontal, parietal, temporal y occipital, relacionado con cada uno de los componentes que estoy mencionando. Entonces ahora me dice cisura parieto-occipital. Entonces yo digo parieto es de parietal y occipital. Es algo que me divide a lo parietal con lo occipital. Entonces miraremos. Entonces miren, todo esto que tengo yo de aquí, hasta este punto, corresponde al parietal.
y de aquí hacia acá será ¿cómo? Occipital. Occipital.